Bueno, las superficies con las que vamos a trabajar en este video son los hiperboloides. Hiperboloides hay de una hoja y de dos hojas. Nosotros vamos a ver los dos para que ustedes conozcan de qué se trata el hiperboloide de una hoja y de dos hojas. Pero en arquitectura el que se utiliza en realidad es el hiperboloide de una hoja en las obras arquitectónicas. Por ejemplo, acá tenemos el puente peatonal de Manchester en Inglaterra. Este puente es un hiperboloide de una hoja, como estamos viendo acá. Acá tenemos otra foto que se ve un poco mejor. Si ustedes ven, la superficie está recorrida por rectas que son paralelas entre ellas. Esto hace que esto sea una superficie reglada. Acá tenemos el interior. El interior en este lugar, digamos, es como que es más chico, más angosto la superficie y después va abriéndose hacia el otro extremo. Otro ejemplo, tenemos acá una obra de Le Corbusier en India. Fíjense, las paredes también tienen las rectas paralelas entre ellas. Está formada, acá se ve bien la forma que tiene la superficie. Y tenemos un plano de la planta y un corte. Fíjense, en la planta estamos viendo la base, en este caso es una circunferencia, y en el corte vemos que esa circunferencia está rodeada por una hipérbola en ese corte, ¿sí? Después vamos a ver qué ecuación tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos al hiperboloide? Es una superficie de un conjunto formada por un conjunto de puntos del espacio que satisfacen esta ecuación. Término al cuadrado, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, menos z menos m al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Nosotros, esta ecuación es parecida a la que vimos del elipsoide, nada más que en el elipsoide todos los términos son positivos. En este caso tenemos que el término que tiene a la variable z es negativo. A, b y c son números reales, h, k y m son las coordenadas del centro de la superficie. Si nosotros miramos esta fórmula, si nosotros miramos esta fórmula, si yo me olvido de este término que contiene a la x y observo esta ecuación, esta es la ecuación de una hipérbola con variable iz, es decir, es una hipérbola que está en el plano iz. Si nosotros nos olvidamos de este término, del término que tiene y, el término que tiene x y el término que tiene z es también una hipérbola en el plano xz, en este caso. Es decir, y acá, si no tomamos en cuenta el término que tiene z, los otros dos términos forman una elipse en el plano xy. Entonces, el hiperboloide de una hoja está formado por hipérbolas y elipses. Y como estamos usando hipérbolas, tenemos que saber que una hipérbola se dice equilátera cuando las variables, las constantes a y b son iguales, o a, bueno, en este caso sería a y c o b y c. Deben ser iguales, entonces tenemos una hipérbola equilátera. Bien, entonces vamos a estudiar el hiperboloide, para eso nos vamos a
enfocar en este ejemplo. En este ejemplo, las constantes h, m y k son 0, con lo cual el centro de la superficie es el punto 0, 0, 0. Las constantes a vale 3, b vale 2 y c vale 3. Entonces, lo que vamos a hacer es intersectar esta superficie con el plano XZ. El plano XZ lo tengo cuando y vale 0. Es decir, estoy pensando que el eje y no está. Estoy mirando qué pasa cuando la superficie intersecta al plano XZ. Sería esta pared. Bien, entonces en la ecuación y vale 0, con lo cual 0 dividido 4 es 0, y me queda la ecuación x cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 9 igual a 1, que es la ecuación de una hipérbola equilátera, porque a y c valen lo mismo, en el plano XZ. Entonces, ahí tenemos la ecuación, el gráfico de la hipérbola equilátera en el plano XZ. Si intersectamos con el plano YZ, la que vale 0 en la ecuación es X. El plano YZ es la otra pared. Entonces, la ecuación me va a quedar y cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 9 igual a 1, que es una hipérbola en este plano, YZ. Y si intersectamos con el plano XY, que es el piso sería, cuando z vale 0, en la ecuación nos queda, el término que tiene z es 0 dividido 9 es 0, o sea, nos queda la ecuación x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1, que es la ecuación de una elipse en el piso, es decir, en el plano XY. Ahí tenemos el gráfico de la ecuación. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es con el GeoGebra cómo podemos ver los cortes, estos cortes que trabajamos con los planos coordenados, cómo se ven en R3. Bueno, entonces acá tenemos la superficie. Si a esta superficie la cortamos, por ejemplo, con el plano z igual a 0, el eje z es el eje azul, z igual a 0 sería el piso, ¿no? Me quedo con el eje x y el eje y. Lo que obtengo ahí es una elipse, habíamos dicho, ¿no? Es decir, fíjense, si yo miro esto y hago el z igual a 0, la ecuación es la ecuación de una elipse. Esa elipse, y uno lo puede ver acá en la superficie, es la elipse más pequeña que voy a obtener, intersección con la superficie. Esa se llama elipse garganta, ya después vamos a ver por qué. Bien, ahora vamos a cortar a la superficie con x igual a 0. X igual a 0, estamos viendo el eje X no está, estamos trabajando con el plano y Z. Cuando corta este plano en celeste a la superficie, lo que obtenemos es la ecuación de una hipérbola, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Ahí.
estamos viendo de frente. Bien. Y si hacemos la intersección con el plano y igual a 0, estamos trabajando con el plano XZ. Bien, entonces la intersección dijimos que era una hipérbola. Si el I vale 0, quiere decir que estamos mirando el plano ahí. Bien. Ahora, esa es la intersección con los planos coordenados, que son las paredes, digamos, del rincón este. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cortar, por ejemplo, con un plano Z igual a 3, por ejemplo? Z igual a 3. Ahí tenemos la superficie cortada por un plano. La curva que determina es otra vez una elipse. Pero fíjense que acá, si uno lo mira desde arriba, se ve bien que esta elipse es más grande que la elipse que habíamos obtenido cortando con el plano Z igual a 0. Por eso esta se llama, la más chiquita, se llama elipse garganta. Bien, entonces, ¿cómo obtengo la ecuación de esa elipse? Bueno, lo que tengo que hacer es en la ecuación darle a Z el valor 3. Entonces me va a quedar 9 dividido 9, 1. Y trabajando esta expresión, es decir, despejando para que me quede la ecuación de la elipse, obtengo la elipse x al cuadrado sobre 18 más y cuadrado sobre 8 igual a 1. Bien. Ahora, si en lugar de cortar con ese plano z igual a 3, cortamos con el plano z igual a 2, a menos 2, estamos abajo. ¿Ven? Abajo del piso. Z igual a menos 2. La ecuación también es una elipse. Vamos a mirarla así. La ecuación también es una elipse. ¿Y cómo me quedaría? Si el z vale menos 2 al cuadrado es 4, me queda 4 novenos en la ecuación, que acá están restando de este lado de la igualdad, así que va a sumar al 1 y me va a quedar la ecuación de esta elipse. Estas ecuaciones, estas curvas que yo obtuve, al darle yo un valor fijo a la z, lo que yo obtengo es una elipse, pero que está sobre el plano z igual a 3, que está sobre el plano z igual a menos 2. Pero tienen variables x e y. Pero están ubicadas en un plano. Z igual a 3 en este caso, z igual a menos 2 en este otro. Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos del hiperboloide de una hoja. Tenemos el centro, que ya dijimos que las constantes h, k y m valen 0, o sea que el centro es el origen. Los valores de las constantes, vimos que a valía 3, b vale 2, c vale 3. El eje principal es paralelo al eje z. En realidad es paralelo al eje z cuando el hiperboloide está desplazado. Pero en este caso, como el centro es 0, 0, 0, el eje principal es el propio eje z, porque el centro está en z igual a 0. Y el eje principal, ¿cómo me doy cuenta de que es el eje principal el z? Porque es el término negativo de la ecuación. Puede ser paralelo al eje x o al eje y. En el caso de que sea paralelo al eje x,
el eje que es negativo, el término que es negativo es el de la X. Si quiero que sea el eje principal, el eje X. Entonces el gráfico me va a quedar la superficie rodeando al eje X. ¿Ven? Ahí está el eje X, pasa por el centro. En el caso de que quiera que sea el eje Y, el eje principal, entonces el término negativo tiene que ser el del eje Y y el gráfico de la superficie abraza o rodea al eje Y, que pasa por el centro de la superficie. Y la elipse garganta, ¿cuándo la obtengo? Cuando intersectamos a la superficie con un plano que sea paralelo al eje principal, de tal manera que la elipse que queda determinada coincide sus semiejes, el semieje A y el semieje B, coinciden con las constantes de la ecuación. Bien. Hiperboloide de dos hojas. El hiperboloide de dos hojas, la ecuación va a tener dos términos negativos. En el hiperboloide de una hoja tenemos un término negativo, acá tenemos dos términos negativos. Entonces, el gráfico del hiperboloide son dos copitas enfrentadas, ¿sí? Si ustedes se fijan en este gráfico, esas copitas estarían rodeando al eje X. Y si yo miro la ecuación, el término que tiene la variable X es positivo. Es decir, que en este caso, las copitas en el hiperboloide de dos hojas rodean al término positivo de la ecuación. Por ejemplo, si el término positivo de la ecuación es Y, el término que tiene Y, las copitas rodean al eje Y. Y si es el eje Z, el positivo, esas copitas rodean al eje Z. ¿Cuáles son los elementos del hiperboloide de dos hojas? Bueno, lo mismo que el de una hoja. Las coordenadas del centro, los valores de las constantes A, B y C, el eje principal. ¿Quién me determina el eje principal? El término positivo en la ecuación. Y en este caso tenemos dos vértices, que serían los vértices de las copitas que vimos recién. Entonces vamos con un ejemplo. Acá tenemos la ecuación, tenemos dos términos negativos, entonces tenemos que y uno positivo. Tenemos que saber que la superficie va a ser un hiperboloide de dos hojas. Va a tener esa forma. Entonces, ¿cómo analizo el centro? Las coordenadas del centro vuelve a ser el origen, 0, 0, 0, porque H, K y M, que son las constantes que acompañan a X, a Y y a Z, valen 0. Los valores de las constantes, A vale 4, B vale 1, C vale 2. El eje principal es la dirección de la variable del término positivo. El término positivo en nuestra ecuación es el eje X, así que el eje principal o el eje que van a abrazar las copitas va a ser el eje X. Y los dos vértices, esos dos vértices se encuentran sobre el eje principal y equidistan del centro, es decir, están a la misma distancia del centro. Entonces, ¿cómo sé dónde están los vértices? Bueno, si el eje principal es el eje X, en este caso, vengo a la ecuación y me fijo que A vale 4. Entonces, un vértice va a ser el punto 4, 0, 0
y el otro va a ser menos 4, 0, 0. Esos son los vértices de estas dos copitas.